Muy bien, quisiera que me acompañaseis en la lectura de un versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 23, Proverbios 23, versículo 23. Y dice el texto bíblico: compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuánto pagarías por una Biblia? ¿Cuánto pagarías por tener la palabra de Dios contigo? Sabéis, hoy hay muchas ediciones de las Escrituras y podemos adquirir Biblias muy económicas. Yo he llegado a comprar Biblias por 3 euros para regalar. Supongo que algunos de vosotros también. Biblias que están hechas para la difusión, para distribuir, para la misión. Hay Biblias que son muy económicas. Pero quisiera comentaros una noticia que leí en el periódico ABC hace unos añitos, que realmente me llamó la atención y quise rescatar esa noticia para preparar un sermón. Y bueno, pues la noticia parece ser que fue impactante. ¿Por qué? Porque en Nueva York, una casa de subastas, Bonan, estaba subastando una Biblia que estaba valorada entre 1.500 y 2.500 dólares. Yo no sé si alguno de vosotros estaría dispuesto a pagar 1.500 o 2.500 dólares como se pretendía en esta subasta. ¿Quién puede pagar tanto dinero por una Biblia? ¿Cuánto valor tiene una Biblia? Yo he traído aquí una Biblia, está ya desgastada. Esta funda me la regaló una hermana de iglesia hace ya algunos años para mi Biblia. Y es la primera Biblia que yo tuve. Me la regaló mi padre, justo antes de que yo me bautizara. Y esta Biblia tiene una dedicatoria de mi papá. Y bueno, pues aquí la tengo y la guardo con mucho cariño. Y además esta Biblia me la firmó Clifford Gonstein. No sé si conocéis a Clifford Gonstein. Es un escritor de nuestra iglesia. Es también editor durante muchos años precisamente de la escuela sabática. Y bueno, él ha escrito varios libros, uno de ellos muy conocidos, El Día del Dragón, me parece que era, otro 1844 hecho simple, que seguramente tendréis en vuestra biblioteca. Bueno, él vino, me parece que fue a Hawaii, que se le invitó, y me la firmó y me puso unas palabritas en hebreo, y yo las conservo aquí con mucho cariño. Es una Biblia realmente que le tengo mucho aprecio, aunque no es mi Biblia de lectura a día de hoy. Tiene la letra más pequeñita. Yo también voy sumando años y ya pues necesito una letra un poquito más grande. Me resisto a ponerme gafas todavía, pero yo creo que en poco tiempo no me va a quedar otra. Bueno, yo no sé, quizás a lo mejor me anime, no sé si alguno estaría dispuesto a darme 1.500 euros por la Biblia. O 2.500. A lo mejor me lo pienso. Y luego le digo a mi papá que me dedique otra. Bueno, pues esta Biblia, que se subastaba por 1.500, 2.500 dólares, empezó a tener un interés internacional. Y entonces el precio se disparó. ¿Y por qué se disparó el precio de esta Biblia? Bueno, resulta que esta Biblia pertenecía al físico alemán Albert Einstein. Y fue una Biblia que había regalado a una amiga suya estadounidense llamada Harriet Hamilton. Y esa Biblia estaba dedicada a esa buena amiga. Y en esa dedicatoria, Albert Einstein le decía lo siguiente: esta Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y de consuelo que deberías leer a menudo. ¿Sabéis en cuánto se vendió finalmente esa Biblia? Se pagó por 65.500 dólares. Al cambio, unos 52.000 euros en aquel momento. Por 52.000 euros yo me animo. Es mucho dinero para una Biblia, ¿sí o no?
yo no te voy a preguntar cuánto pagarías por una Biblia. Seguro que tienes en casa muchas y seguramente diferentes versiones. Pero sí quiero preguntarte en esta mañana, querido hermano, ¿qué valor tiene para ti la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene la palabra de Dios para tu vida? ¿Es realmente la Escritura para ti una fuente de sabiduría y de consuelo que debes leer a menudo? ¿Sabéis? Cuando nosotros hablamos de las Sagradas Escrituras, pues bueno, decimos, tiene el Antiguo, el Nuevo Testamento, 66 libros, más de 40 autores, ¿verdad? Todo eso que muchas veces hemos aprendido en la Iglesia. Pero realmente si todo este precioso libro yo no lo leo, si para mí no tiene el sentido que debe tener, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Recuerdo una experiencia que conté hace un tiempo de un señor que había comprado una gran finca en Estados Unidos. Eran hectáreas, hectáreas, hectáreas. Y dice que un día, montando en caballo y recorriendo la finca, se salió de los lindes de la finca y vio allí una casita humilde, y entonces se dirigió allí a esa casa, tocó la puerta, salió una mujer mayor. Y el hombre dijo, señora, ¿sería tan amable de darme un poquito de agua para mí y también para mi caballo? Porque nos hemos perdido. Tengo una finca muy grande y me he salido de los lindes de la finca y me he perdido. Y dice, sí, ¿cómo no? Entonces la mujer, mientras iba a preparar el agua para el caballo y para este hombre, pues lo dejó allí en el salón, le puso un vaso de agua con una jarra, y luego la mujer salió para ponerle agua al caballo. Y entonces el hombre, viendo allí en el salón la biblioteca de la mujer, vio una Biblia. Y entonces el hombre abrió la Biblia y justo en medio de la Biblia puso $200. Cerró la Biblia y la dejó allí. La mujer vino, dice, y su caballo ya ha tomado agua, ya, muchas gracias señora, muy amable, se marchó. Pasaron unos años y nuevamente el señor se preguntó, oye, ¿qué habrá sido de aquella mujer que amablemente me brindó agua? ¿Seguirá viviendo allí? Y entonces el hombre pues se dirigió otra vez allí a la casa. Y otra vez pues tocó a la puerta, la mujer un poquito más mayor, buena, dice, ¿se acuerda de mí? Yo vine hace años, tal, sí. Dice, ¿sería tan amable otra vez de poner agua a mi caballo y dar un poquito de agua? Por supuesto. Entonces el hombre se quedó en el salón, vio la Biblia en el mismo lugar. Tenía mucho polvo, cogió la Biblia, la abrió por en medio, vio que los $200 estaban allí, cogió los $200, se los guardó, cerró la Biblia y se marchó. Yo no sé si en vuestras Biblias habrán $200 o más, no lo sé. Cada uno cuando llega a su casa que mire, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero mis queridos hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la lectura de la palabra de Dios? ¿Realmente la Biblia tiene un valor para nosotros? Porque no es el precio. Por poquito dinero puedes tener una Biblia, incluso seguramente te habrán regalado alguna. Pero no es el precio que nosotros los seres humanos podemos ponerle a la Biblia, es el valor que tiene para ti la Biblia. ¿Qué valor tiene? ¿Qué significa este precioso libro para ti? ¿Son las Escrituras realmente la revelación divina de Dios? ¿Crees que es Dios el que habla a través de este libro? ¿Crees que Dios tiene respuestas a tus preguntas, a tus problemas a través de este libro? ¿Es relevante para ti la palabra de Dios? ¿Sabéis? A lo largo de la historia ningún libro ha sido tan amado y a la vez tan odiado como la propia Escritura, como la palabra de Dios. La palabra de Dios, de alguna forma, ha inspirado a grandes personajes históricos. A través de la Biblia se han forjado guerras. Muchos de ellos han tratado de defender esas guerras con la palabra de Dios. Otros, de alguna forma, han encontrado en sus páginas los hechos más nobles y han encontrado la dirección para la salvación del ser humano. La Escritura es un libro extraordinario. Teólogos de la liberación han estudiado capitalistas, fascistas, marxistas, dictadores,
pacificadores, militaristas, todos, de alguna forma, han leído la palabra de Dios. Muchas veces para justificar sus malas acciones. Otras veces para tratar de ser transformado por este precioso libro. Y lo cierto es que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, hoy sigue con nosotros y se cumple el texto de Isaías, ¿verdad? La flor se seca, la hierba se cae, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios va a permanecer siempre con nosotros hasta que Cristo venga. Pero la pregunta que te hago, ¿qué valor tiene? ¿Sigue en una estantería? ¿La guardas en el bolsillo? ¿O por consiguiente es tu día a día de donde tú puedes sacar de ella el aliento que uno necesita para seguir viviendo? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras están ahí, quedan patentes, están activas. Y de alguna forma esa palabra quiere que nosotros podamos ser alcanzados por ella. La palabra de Dios seguirá sufriendo persecución. Puede ser que de aquí a algunos años pueda ser prohibida, como en muchos países, que la palabra de Dios es prohibida, pero estamos seguros de que, como en el pasado, saldrá indemne y victoriosa, porque sigue siendo la palabra de Dios. Es necesaria para el ser humano. Primeramente porque la palabra de Dios ha sido revelada por Él. ¿Estamos de acuerdo o no? Este libro ha sido revelado por Dios. Y de alguna forma nosotros lo podemos constatar, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es un texto bíblico que conocemos muy bien. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto no es un libro cualquiera. Es Dios el que nos ha dejado aquí revelado su palabra. El que nos ha dejado revelado aquí su voluntad. Y donde se manifiesta y de alguna forma el Señor quiere mostrarnos a través de este libro es la salvación personal para cada uno de nosotros. Todo eso se encuentra aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, añade, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esos hombres se encargaron de que hoy nosotros podamos tener el texto bíblico, que podamos disfrutar de él, que podamos de alguna forma ser transformados por esta preciosa palabra. Pero ¿cómo pude transformar este libro si lo tengo metido en la estantería? Este libro cerrado no tiene poder, pero abierto es una fuente de poder inagotable. Y el que se acerca a él, evidentemente no puede quedar pasivo, ¿verdad? Porque este libro de alguna forma nos conmueve. Hay una cita en el libro de la educación del Espíritu y Profecía, donde el Nahuay dice, la Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Nació de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios o orgullo humano. ¿Dónde encontramos todo eso? En la palabra de Dios. Aquí están las respuestas. Aquí están reveladas. Es aquí donde podemos conocer de dónde venimos, por qué estamos pasando por esta prueba, por este mundo. Y es donde podemos ver hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Esa es la palabra de Dios. Por medio de este magnífico libro podemos conocer nuestros orígenes. Podemos saber quién es nuestro creador, el autor, conocer su voluntad, sobre todo conocer al personaje de Jesucristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En segundo lugar, porque la palabra de Dios es fuente de orientación. ¿Quién no conoce el Salmo 119, 105? Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve una lámpara?
Hoy en día nosotros no utilizamos las lámparas como en aquella época de aceite, los candiles, ¿verdad? Hoy utilizamos las bombillas, utilizamos las linternas. Pero ¿para qué utilizamos una lámpara, una luz, una linterna? ¿Para qué? Para alumbrar nuestro camino, para ver en la oscuridad, para no tropezar. La palabra de Dios es una lumbrera a mi camino. Si nosotros desechamos este libro, ¿cómo nos vamos a conducir por este mundo oscuro? Si nosotros no nos aferramos a este maravilloso libro, ¿cómo vamos a caminar a oscuras? ¿Habéis tratado de caminar alguna vez a oscuras? Si alguno, con toda la luz del día, tropieza, imaginaos a oscuras. Necesitamos la luz para caminar en la oscuridad. Y la palabra de Dios es ese medio que Dios nos ha dejado para que pueda alumbrar nuestro camino. ¿No es algo extraordinario? Pero muchas veces no hacemos uso de este precioso libro. Nos cuesta leerlo. ¿Por qué? Porque quizás ya sabemos todo lo que dice. Pero ¿sabéis que siempre que leemos la palabra de Dios siempre encontramos cosas nuevas? Siempre encontramos respuestas. Siempre oímos la voz de Dios que nos vuelve a hablar. Es un libro que está vivo y que se quiere comunicar con nosotros. Hay un filósofo, pedagogo y profesor inglés, John Locke, que él decía la siguiente frase. Dice: la Biblia es una de las mayores bendiciones otorgadas por Dios a los hijos de los hombres. Tiene a Dios mismo como su autor, salvación como fin, variedad sin contradicción de ningún tipo. Es toda pura, toda sincera, nada le sobra, nada le falta. ¡Qué bonito! Es un libro perfecto para nosotros. Nada le sobra, nada le falta, toda sincera, no se contradice. Es un libro especial. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta en nuestra vida. El famoso presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, él dijo: este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir entre el bien y el mal. ¿Sabéis? Creo que estamos en una época de nuestra sociedad en la que cada vez más es más difícil distinguir entre lo bueno y lo malo. Donde parece que incluso hasta los cristianos somos arrastrados por ciertas corrientes de este mundo y que finalmente uno llega a decir: oye, pues no parece tan malo esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabéis? Cuando, como dice Abraham Lincoln, cuando yo no tengo la palabra de Dios conmigo, cuando yo no la estudio, no medito en ella, es mucho más difícil, mis queridos hermanos, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Si no fuese por este libro, ¿cómo podríamos nosotros saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es la moralidad que nosotros debemos de seguir? ¿La que nos ofrece el mundo o la que nos ofrece la palabra de Dios? Y para saber lo que tenemos que hacer, evidentemente leerla, estudiarla. Y hoy creo que más que nunca debemos tener con nosotros día a día la palabra de Dios en nuestro escritorio, en nuestra mesita, para leerla, para estudiarla. George Washington, también presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios, la Biblia. Es imposible. ¿Y cómo está el mundo hoy? ¿Cómo están los gobiernos de nuestro mundo? ¿Cuál es el liderazgo que nos espera de nuestros gobernantes? ¿Sabéis? Muchos de ellos tienen la Biblia en sus casas. Muchos. Políticos, presidentes de gobierno, tienen la Biblia. ¿Pero qué significa la Biblia para ellos? Hace poco, yo no sé si... No voy a hablar de política ni mucho menos en el púlpito, pero no sé si... creo que a lo mejor la gran mayoría conoce quién es Carles Puigdemont. Fue presidente de la comunidad catalana, ¿verdad? Cataluña.
Y bueno, pues hace poco le hacían una entrevista en el periódico La Vanguardia. Le hacían una entrevista. Le preguntaban si él era religioso. Y dice, sí, yo soy cristiano. ¿Sí? Es católico. Y la mujer que le entrevistaba, la periodista que le entrevistaba, le decía, ¿y usted reza? Dice, sí. ¿Y leo la Biblia? Dice, aunque no me condiciona y no la uso en la vida política. O sea, fijemos hasta qué punto los políticos leen la palabra de Dios. Algunos de ellos leen la palabra de Dios. Pero ¿qué sentido tiene para ellos la palabra de Dios? ¿Sirve para algo? ¿Moralmente sirve? Eso es lo relevante. Eso es lo importante. Porque si la palabra de Dios no la leemos, si nosotros no dejamos que la palabra de Dios nos transforme y nos cambie, ¿de qué nos sirve? Si para mí este libro simplemente tiene un valor de 5, 10, 20 euros, depende de lo que haya pagado en la librería, pues ¿qué son 10, 15 euros para nosotros hoy en día? Eso no es dinero. Eso no es dinero. No es el dinero que cuesta, es lo que significa para mí la palabra de Dios. Porque en base a lo que yo considere que es la palabra de Dios para mí, lo que es este libro, así actuaré en mi vida. ¿Será normativa para mí o no lo será? ¿Será un referente moral o no lo será? Pero es importante que nosotros podamos tener este libro como guía para cada uno de nosotros. ¿Sabéis lo que noto yo muchas veces en la iglesia, mis queridos hermanos? Perdonad que los diga. Que cada vez se hace menos y se estudia menos la escuela sabática. En los jóvenes y en los adultos. Y eso es un indicativo de que no se lee la Biblia. Porque para hacer la escuela sabática tienes que leer la Biblia, tienes que leer los textos bíblicos. Y creo que podría ser un buen momento para reflexionar, para que pensemos, para que meditemos. Yo muchas veces me toca ser maestro de escuela sabática con los jóvenes. No puedo estar con los adultos, pero me consta que con los adultos también pasa. Muchas veces pregunto a los jóvenes, oye, la escuela sabática, ay, pastor, no la ha hecho. Pero hombre, un poquito, ¿no has podido leer un poquito? Pero es que los adultos no somos ejemplo, incluso para nuestros hijos. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, si nuestros hijos no nos ven leer la palabra de Dios, si nuestros hijos no nos ven leer delante de este libro, ¿qué ejemplo van a tomar ellos? ¿Qué ejemplo estamos siendo para la nueva generación? ¿Cómo ellos van a entender de moralidad y saber cuál es la moralidad correcta? ¿Cómo ellos van a saber distinguir entre lo bueno y lo malo si a veces hasta nuestros adultos tienen dudas? Mis queridos hermanos, la palabra de Dios tiene que ser un referente para nosotros, tiene que ser la fuente de orientación de nuestra vida espiritual y de nuestra vida en sociedad. Este libro tiene que ser importante para mí, tengo que valorarlo. Y en tercer lugar, y por último, es porque la palabra de Dios es una fuente de bendiciones y de promesas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Esta semana hemos estudiado en la escuela sabática promesas bíblicas. Nuestra esperanza está, ¿verdad? Hemos hablado del milenio, hemos hablado de cuando Cristo venga nuevamente. ¿Dónde vamos a estar nosotros? La tierra nueva. En un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber muerte. ¿Son promesas bíblicas o no? Nuestra esperanza está puesta ahí. La Biblia es una fuente de bendiciones y de promesas para cada uno de nosotros. Pero si no la leemos, si no tengo nada que la Biblia me pueda decir, ¿cómo me voy a sostener? Creo que es importante que nosotros de alguna forma reflexionemos en esta mañana y meditemos si realmente este libro es importante para nosotros cada día.
si a través de estas páginas vamos a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo importante para cada uno de nosotros. Traigo otra cita de otro presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. Él decía: el primero y casi el único libro que merece la atención universal es la Biblia. Hablo como un hombre de mundo y te aconsejo, escudriña las Escrituras. ¡Qué buen consejo! Un hombre de Estado, un hombre de mundo, un hombre que estaba inmerso en la política. ¿Qué te dice? Lee la Biblia, estudia la palabra de Dios. Hay una frase también, no sé si conocéis a Gabriela Mistral, seguro que sí, habéis oído hablar de esta magnífica poeta chilena, ganadora de un premio Nobel. Ella tiene una frase acerca de la Biblia que es extraordinaria. Ella dice: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Mis queridos hermanos, ¿qué tiene este libro? Evidentemente tiene algo especial. No es un libro cualquiera. Pero como he dicho antes, si yo no lo abro, ¿qué poder tiene para mí? Simplemente será otro libro más que tenga en la estantería de mi casa, si es que tengo libros, porque cada vez, ¿verdad?, se usan menos los libros. Hoy todo se lee en internet y en los teléfonos móviles. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios tiene que seguir siendo nuestro guía. Fijaros que hasta el mismo Napoleón tiene una frase, bueno, tiene varias frases, ¿eh? Yo tengo varias frases de Napoleón que habla incluso de Jesús, pero en este caso quise extraer una que habla de la Biblia, donde él dice: si yo tuviese muchos generales que leyesen cada día la Santa Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. Eso lo dijo Napoleón. Si yo tuviese muchos generales que leyesen la Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. ¿Eso es aplicable a la Iglesia? Si yo tuviese muchos soldados en la Iglesia de Murcia que leen la Biblia, estaría seguro del éxito de la Iglesia de Murcia. ¿Podríamos decir eso? Sería bonito que podamos ser una iglesia exitosa, porque realmente la Biblia es nuestra norma de fe, nuestra norma de conducta, que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Thomas Jefferson, otro presidente de los Estados Unidos, él dice: siempre he dicho y diré que el estudio de la Sagrada Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. ¿Quieres ser mejor persona? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ser mejor padre? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ser mejor esposo, mejor esposa? Lee la palabra de Dios. ¿Sabéis? Durante muchos años la palabra de Dios se leía para los otros. En la antigüedad la palabra de Dios se ha usado para perseguir, para justificar esa persecución. Pero la palabra de Dios nunca ha pretendido eso. La palabra de Dios, cuando uno la abre, está diseñada para transformar al que la lee. Así que si tú, cuando lees la Biblia, te estás acordando de los hermanos que tienes enfrente y dirías: oye, este texto bíblico qué bien le iría a este hermano o a esta hermana. Uy, cuando habla de la lengua, uy, qué bien le iría a esta hermana. Cuando habla del chisme, Santiago, ¿verdad? No. La palabra de Dios está diseñada para cambiarte a ti primeramente. Cuando tú vayas a la palabra de Dios, tiene que ser, como dice Pablo, un espejo donde yo me mire, donde mire yo cómo estoy y donde realmente pueda ser transformado. En ella, mis queridos hermanos, vamos a hallar el perdón, vamos a hallar el consuelo, las promesas y sobre todas las cosas vamos a hallar la salvación. Hay un texto bíblico que quiero compartir con vosotros, sobre todo también con los jóvenes, donde el salmista, Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el adulto su camino? Con guardar tu palabra. Y nosotros decimos: Señor, yo la guardo en la estantería, para que no se me pierda.
Ahí la tengo guardada. ¿Dónde tenemos que guardar la palabra de Dios? Bueno, el salmista lo dice unos versículos más adelante, en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde tenemos que guardar la palabra de Dios? En el corazón. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y atesorarla en nuestro corazón para que realmente la palabra de Dios sea efectiva. Hay un predicador, hubo un predicador escocés que ya falleció. Algunos de vosotros a lo mejor lo recuerdan, Moody, hay algunas predicaciones de él. Según él llegó a decir, dice, guardar la palabra de Dios es meter en el corazón una cosa buena, en un buen lugar, para un buen fin. Y añade, muchos tienen la Biblia en la cabeza o en el bolsillo. Lo que necesitan es tener la palabra de Dios en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces podemos ser religiosos de libro y de golpes en el pecho. Pero la palabra de Dios tiene que estar en el corazón y tiene que transformarnos. Es el mejor lugar para guardar la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, quisiera invitaros en esta mañana a que nosotros podamos dedicar tiempo realmente a este maravilloso libro. Yo no soy mucho de poner vídeos en los sermones, pero os invito a que busquéis un vídeo en internet si tenéis curiosidad, que me llamó la atención. Es un vídeo que habla de la tribu Kinjal. La tribu Kinjal es una tribu que vive en Indonesia, y allí hay una tribu extraordinaria que conoció el Evangelio, pero no tenían el texto bíblico traducido a su idioma. Y se ven las grabaciones del vídeo cuando toda la tribu está expectante, esperando que venga un avión con Biblias traducidas en su idioma. No tiene desperdicio, es emocionante. La gente está, muchos de rodillas orando, otros llorando. Y cuando el pastor del grupo coge un paquete así de Biblias, hace con lágrimas una oración a Dios y le dice, Señor, ha llegado este precioso momento, te has acordado de tu pueblo los Kinjal, ahora podemos estudiar tu maravilloso libro en nuestro idioma, en nuestra lengua. ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos nosotros en castellano? ¿Cuántas? Muchísimas. Este poblado de personas no tenía la Biblia en su idioma y anhelaba el poder disfrutar de la palabra de Dios. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros podamos tener ese mismo celo, no perder ese anhelo, porque cada día podamos comunicarnos con Dios a través de este maravilloso libro. Ojalá que este libro tenga realmente un significado especial en nuestras vidas, el significado que debe tener. Por eso no te voy a preguntar cuánto pagarías por una Biblia. Me gustaría preguntarte qué significado tiene realmente este libro para ti. ¿Es realmente la Escritura una fuente de sabiduría y de consuelo que debes leer a menudo? Ojalá que así sea. Y ojalá que nosotros seamos y sigamos siendo lectores de este magnífico libro. Que el Señor os bendiga en esta mañana, en mi deseo para vosotros. Amén.